Vuelta al Día con Hernán Higuera. 6:44 a.m, de vuelta con ustedes, amables oyentes. Vamos a abordar el tema del caso Malvinas, un caso que conmueve todavía al país porque no existen, resultados aún de la investigación y del proceso que está en marcha de preparatoria de juicio. La audiencia, de hecho, está fijada para el jueves, fue diferida para el 10 u 11 de agosto, tentativamente luego del ingreso de nueva documentación al expediente. ¿Qué detalles se tiene de la investigación en la que son procesados 17 militares? Le pregunto al doctor Vladimir Porognia. Él es abogado defensor en el caso Malvinas de uno de los implicados en este proceso, ¿no? Sí, muy doctor, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, mi estimado Hernán. Muy buenos días a todos los ecuatorianos y a todos sus seguidores. Sí, soy abogado del soldado Capiña Quispe Cristian. Ya. ¿Qué papel cumplía en esta patrulla? Bueno, si lo ponemos de forma gráfica y comprensible, él era la última rueda del coche. Lamentablemente, un soldado que le habían dado el pase una semana antes, técnico, y lamentablemente estuvo en el día y en el lugar equivocado y tenía que cumplir una orden de lo que ya se sabe que era para dar la escolta a petición de la SENAE, sin ningún tipo de capacitación, ni en derechos humanos, ni en absolutamente nada. Y ese es un poco el problema de las medidas. Y más que ¿Qué rango tiene, me repiten? Soldado, ya. Técnico de aviación. ¿Y estuvo en esa zona cuántos días? Él llegó 2-3 días antes. Ya. 2-3 días antes a esa base. Como digo, estuvo en el lugar y en el día equivocados y a órdenes. ¿Y qué dice él sobre lo que pasó esa noche con los niños? Bueno, partió con otra defensa técnica. Definitivamente omitieron ciertos detalles, lo que ya se conoce, lo que ya se ha divulgado. Efectivamente, él primero recibía órdenes. Hay que comprender algo. La estructura de las fuerzas, tanto de la Policía Nacional como del Ejército, son sumamente estructuradas. Está muy arraigado la obediencia. Si bien es cierto, se habla de una obediencia no ciega, sino deliberante en la norma. En la estructura militar hay órdenes jerárquicos. Es decir, que por ejemplo, del primer grupo de 16 militares, él tenía 15 superiores, por un lado. Segundo, definitivamente, y eso te lo puedo hablar más allá de este caso, en la experiencia de algunos casos, sí existen malas prácticas en las filas militares, dependiendo de las instituciones. Y es común para ellos, ojo, yo no digo para nosotros, pero para ellos a veces es común coger delincuentes, dejarles ojo, y no estoy diciendo que los menores, y eso sí aclaro, que los menores hayan sido delincuentes, por favor, es un caso análogo, pero coger delincuentes, darles un escarmiento y dejarles en libertad. Y ese es el problema cuando el Estado toma políticas de que, vamos a meter a los militares a las calles sin ningún tipo de capacitación. Si la Policía Nacional, que tiene más cercanía con la ciudadanía, tiene capacitaciones y a veces hay excesos, no se diga en el tema de los militares. Entonces, más allá de este caso, yo sí creo que toda la atención de la ciudadanía, de los medios, debería enfocarse al problema de delincuencia que vive el país, a la capacitación, qué pasó con los impuestos que nos subieron a todos los ecuatorianos, en dónde terminó ese dinero, bueno, que nos está beneficiando. Analicemos la participación de su defendido. Usted lo ha logrado mirar en el video que comparte este teniente que dice que lo mostró como una prueba, en donde se ve a los procesados mostrando a los menores maltratados. ¿Su defendido está ahí? Hubo dos diligencias. La diligencia de la primera reconstrucción, en donde nosotros colaboramos conjuntamente con otros defensas y otros militares en la primera parte, y en la segunda parte no participamos.
dejamos de participar. ¿Por qué? Porque faltaba la verdad, no era el lugar en el donde se les había dejado a los menores, abandonado, dependiendo del término y la perspectiva, lamentablemente es lo mismo. Y por eso nosotros no participamos la segunda parte y se volvió a hacer una nueva reconstrucción. Sí, efectivamente dentro de la nueva reconstrucción estuvo mi militar, o el soldado a quien yo represento con otros militares. Otro de los soldados exhibió en esa diligencia un video que lamentablemente el día de hoy hay donde se ve a los niños público, sí. En torno a una camioneta, porque hay que recordar que son ¿Qué dice su defendido frente a eso? Él estaba en otra camioneta, entonces él no pudo ver lo que sucedía en la otra, porque son dos grupos, dos camionetas. Entonces el soldado o el procesado que incorporó estaba en la otra camioneta. Pero eso no lo exime de la participación, digamos. No, totalmente. Quizá en el grado de participación, pero de responsabilidad, digamos. Exacto, nosotros hemos solicitado un peritaje que es muy importante, el de roles y el de estructura militar. Ese peritaje fue incorporado ayer, esa fue una de las razones por la que por lo menos esta defensa solicitó, y se sumaron varias defensas más en el pedido de que se difiera la audiencia. Se va a realizar la audiencia que ha sido diferida, pero se está diciendo que hay otros elementos que podrían colaborar, los mismos militares. ¿Eso es cierto? Bueno, en algunos medios ya se ha hablado de algunas colaboraciones eficaces. En el caso personal, tengo que aclarar, existe esta figura de la cooperación eficaz. La cooperación eficaz no es solamente un beneficio para los procesados, aunque tú no lo creas, es un beneficio para Fiscalía y para las víctimas, porque uno de los derechos primordiales de las víctimas es a conocer la verdad de los hechos, la verdad histórica de qué pasó con mi familiar, con la víctima. Hay que dar respuesta a sus padres. Entonces, y también yo no digo que hay que tratarles como héroes a los soldados que han hecho una cooperación eficaz, pero sí reconocer la valentía de quienes hayan declinado por esta figura de ayudar a Fiscalía a irse contra su propia institución, contra su carrera, contra su vocación, a fin de esclarecer la verdad de los hechos. Su defendido comparte criterios que han dado algunos implicados en el sentido de que, de acuerdo a lo que relatan los testimonios, describen la detención de los chicos, golpizas, disparos a corta distancia, grabaciones de los maltratados. Además, otros uniformados como Rodrigo Raúl NP, Ronald PT, junto con el sargento Wilmer Dani LC, han participado, dicen, en actos de violencia antes de abandonar a los jóvenes, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida y calcinados. Y las nuevas versiones de testigos señalan al subteniente Johnny Henry Zetae como el principal responsable de las agresiones. ¿Qué dice sobre eso el soldado que usted defiende? Bueno, ¿cuál es la posición de él? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha colaborado? ¿En qué ha contribuido? Claro, bueno, en primer lugar, yo no puedo pronunciarme con respecto a detalles en el caso de... Partamos en el supuesto caso de que esta defensa sí nace de una cooperación eficaz. Y digo en el supuesto. En este caso, la cooperación eficaz se suscribe un acuerdo de confidencialidad. Okay. Este acuerdo de confidencialidad obviamente tiene algunos procedimientos, pero toda la información que se pueda dar en una cooperación eficaz tiene que ser relevante y trascendente. ¿Y lo que tiene su defendido es relevante y trascendente? Claro que sí. Sí. Igual que algunos otros militares que han estado, ya como digo, esto lamentablemente ya es un hecho notorio público, hay falta de control, ya se ha establecido, pero son aportes importantes, tanto para Fiscalía, pero sobre todo para las víctimas. Esta defensa, a mí me gusta ser muy justo, he defendido casos de personas inocentes en contra de sistemas injustos. Ahora estoy defendiendo a alguien que cometió un error, tal vez sin conciencia, sin el ánimo del dolo, pero que no comprendía la magnitud de las consecuencias de lo que estaba. Alguien que no tenía voz
pero tampoco tuvo el coraje en su momento de pararse en contra de sus superiores. Como digo, hay que romper esa estructura militar y capacitar a los militares para evitar este tipo de actuaciones. A lo que voy es que dentro de materia penal hay un elemento trascendental que es el dolo, el ánimo de causar daño. Yo estoy más que seguro que varios de los militares, el rato que recibieron la orden de dejarles, entre comillas, en libertad, no comprendían que era un abandono, no comprendían la magnitud de que estaban abandonando. Para ellos es algo común y eso es lo que hay que erradicar un poco de la institución, estas malas prácticas. Un poco, digamos, bordeando el respeto de la confidencialidad que usted nos acaba de decir, con preguntas que yo le voy a hacer, usted puede decir sí o no, y nada más. ¿Reconocen los militares que hubo una detención arbitraria? No puedo hablar con violencia. Uh-huh. Bueno, a ver, ellos reconocen, perdón, y si tengo que especificar. Del grupo inicial de los 16, hay 3 militares que realizan la aprehensión. Que se los ve en el video. Ya. De los 3, uno de los menores fue aprehendido por un ciudadano. Uh-huh. Ojo, yo no digo que hayan estado, no me declino por la defensa de que sí, necesariamente estaban delinquiendo y me justifico en esto. Pero el video está claro, es súper claro. Sí, lamentablemente sí parece que estaban amedrentando. Está en el video, hay ciudadanos que se ven tal vez amenazados. Inconformes, molestos, sí. Y uno de ellos es el que le aprende a uno de los menores. Hasta ahí yo lo entrega al militar. Y le entrega al grupo. Lo suben militar a la camioneta y lo golpean. Lo suben a la camioneta. En la camioneta no se ve que se le golpea. De hecho, en el video ha reconocido en la versión quién es... que es uno de los militares, mi defendido, y no le golpea. Él le coge y le sigue con la mano al menor. O sea, no le golpea. En el video está claro. Pero si hay un golpe en la camioneta. Bueno, eso lo dirán los peritos. Nosotros no somos expertos. Ya. Hay otros videos ya con posterioridad. Yo hasta ahí creo que el procedimiento era correcto. ¿En dónde se daña el procedimiento? En que, si es que hay una ciudadanía, si hay o pide la... No los entregaron a la policía. Auxilio, tenían que inmediatamente llevarle a un UPC, a la Policía Nacional, a la unidad de flagrancias y mucho más tratándose de menores. Pero su defendido, ¿qué dice? Mi subteniente dijo, hagamos esto, hagamos lo otro, llevémoslos aquí y suéltenlos. ¿Eso fue? Básicamente es eso. En primer lugar, él estaba ubicado en la camioneta. Son 2 camionetas. Las 2 camionetas se comunican por radio, que solamente 2 militares tenían acceso a la radio. Él, estando afuera, no podía saber o conocer qué es lo que se comunicaba, pero el subteniente es el que dirige a todo el grupo. Entonces, claro, ¿qué compartió? Son hechos. Dice, yo estaba en la camioneta, esta es la trayectoria que hicimos, pasamos por este lado, dejamos de ingresar acá, fuimos acá, y estos son los hechos relevantes. Entonces, ¿cuál era la intención? Desconocemos, porque eso sí se vio interrumpido por un árbol. ¿En dónde habría terminado? Desconocemos. Aquí lo que yo digo es que se necesita una capacitación a todas las fuerzas militares para evitar estos lamentables desenlaces. Bueno, pero ahí ya, hasta donde yo entiendo, tienen un proceso de educación, reciben materias de cómo hacer este tipo de situaciones, hablan de derechos humanos, conocen. Quizá no todos llega el conocimiento sobre este tema, por eso, pero sobre todo los oficiales sí los preparan en eso. A los oficiales estoy de acuerdo, sí los preparan, pero a las tropas hay que hacerlo. En el caso del militar que yo defiendo, no tiene una sola capacitación en derechos humanos, es técnico, ni siquiera debería haber estado en la parte operativa. Bueno, pero eso no justifica de ninguna manera que haya estado ahí, ¿no? Pero quiero que la ciudadanía se quede con esta idea. La cooperación es una figura legal que beneficia a Fiscalía y también a las víctimas al conocimiento histórico de la verdad de los hechos. Bien, doctor Porogna, muchas gracias. Gracias por asistir y por contarnos el tema de la audiencia preparatoria del juicio y concretamente el caso de su defendido. 6:58.